Buenos días todavía, hermano. Alcanzamos al buenos días. Em, estamos todavía en el contexto del repaso ahora de las predicaciones que se hicieron en Rucacura. Ya se expusieron yo diría que a la 3/4 parte de los hermanos que estuvieron allá fueron expuestos aquí, quedaron varios y con prédicas en realidad de mucha edificación, hermanos. Así que si tienen la oportunidad de escucharlos directamente, las prédicas del campamento de Rocacura, hace muy bien. Porque además es una palabra que el Señor a nosotros como localidad nos ha seguido profundizando durante todo este año. Y de hecho, estas presentaciones las hicimos en junio una y en agosto la otra, y cuando las volví a repasar, yo observo que el Señor nos ha dado más luz, hermano, como iglesia. Cada vez que hemos seguido profundizando, sobre todo en los viernes, hermano. Y ahí se vuelve a hacer la invitación a que no se pierdan la reunión de los viernes. El Señor ha hablado muchísimo. Nos ha aclarado un montón de dudas, hermano. Cosas que uno creía que tenía como fundamento, se ha dado cuenta que no eran el fundamento adecuado. Y aún así, lo que sí teníamos, el Señor lo ha profundizado. Así que cuando volví a repasar esto, realmente yo percibí que el Espíritu sigue abriendo nuestros ojos como localidad. Así que yo les había hecho 2 presentaciones. Una era la del hermano Andrew Webb, esa fue en junio, y la otra fue la del hermano Cristian Cerda, y esa fue en agosto. Sin embargo, las voy a dar vuelta. Voy a partir con la del hermano Cerda primero, y después vamos a seguir con la del hermano Anti. El hermano Cerda habló de la transformación de la cruz, pero él la vio desde un punto de vista, porque hay muchas formas de ver la transformación de la cruz. Usted puede verla desde un hecho histórico, usted puede verla desde un hecho objetivo, que fue lo que Cristo hizo por nosotros, para todos, y también puede verla desde un punto de vista subjetivo, que es lo que el Espíritu a cada uno le ha ido revelando en la medida que uno se deja moldear por el Espíritu. Entonces el hermano Cerda partió desde el punto de vista histórico, y que fue sumamente interesante porque nos hace entender muchas de las razones de los escritos de Pablo, sobre todo de Pablo, que es el que más escribió cartas que están registradas en nuestra Biblia actual. Entonces, esta transformación de la cruz está en Gálatas 6:14, que fue el versículo que se utilizó como base en el retiro. Y lo leemos. Gálatas 6:14. Dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En realidad se quedaron con la primera parte del versículo y era: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto fue lo que cada uno de los predicadores que vino se fue basando. ¿En qué quedamos nosotros? Vamos a partir viendo qué significaba la crucifixión en tiempos de Jesús. Nosotros cuando presentamos aquí demostramos que en realidad la crucifixión no tenía nada que ver, hermanos, con lo que nosotros entendemos hoy en día. Cuando hablamos de crucifixión, a nosotros se nos vienen imágenes súper contemporáneas. Y hablamos de que cuando hablábamos de crucifixión y hablábamos de cruz, se nos vienen cosas de arte, cosas relacionadas a salud, incluso cosas supersticiosas, hermano. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, la crucifixión no tenía nada que ver con eso. Por ejemplo, Cicerón, que fue un filósofo y político romano que vivió aproximadamente 100 años antes de Cristo, un hombre muy respetado dentro de la comunidad romana, decía: la crucifixión es el castigo más cruel y aterrador que podía existir. Y a través de la historia, eso sí se ha corroborado muchísimas veces, ¿cierto? Que es un castigo sumamente cruel, pero lejos estaba solamente, hermano, de ser la crucifixión el evento. La crucifixión tenía muchas situaciones alrededor que partían con flagelar el cuerpo de quien iba a ser crucificado. Y si nosotros leemos los evangelios, en realidad nuestro Señor llegó en muy malas condiciones desde el punto de vista biológico, llegó en muy malas condiciones a la crucifixión.
De hecho, la gente de salud considera que es realmente un milagro que él no haya muerto antes por un choque hipovolémico, porque los latigazos romanos provocaban tal desgarro de la musculatura que se provocaba una hemorragia masiva, hermano. Y eso hace entrar al cuerpo en un choque hipovolémico en el cual el Señor se presentó en esas condiciones a la crucifixión. Pero eso era parte de la crucifixión romana. No era solo el colgarlo en la cruz, sino que era un castigo cruel y aterrador, además de ser un espectáculo público. Cicerón dijo, la sola palabra cruz debería estar muy alejada, no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino también de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos. Los romanos, recordemos que no crucificaban a los romanos. Los romanos solamente crucificaban a los pueblos que conquistaban y también crucificaban a aquellos esclavos que vivían en Roma y que trataban de rebelarse contra el imperio o contra sus amos. Hermanos, se crucificaban hombres, se crucificaban mujeres y se crucificaban niños. Aquí nadie se salvaba del castigo de la crucifixión. Uno de los grandes objetivos que tenía la crucifixión, hacer una cosa tan espantosa, era borrar la memoria del crucificado. Ese era uno de los mensajes más potentes. Si usted no quiere terminar aquí, no haga lo que él hizo. Por eso es que tal cual relata el Evangelio, arriba de la cruz de nuestro Señor en su cabeza estaba su causa por la cual era crucificado, para que la pudiera leer la gente que pasaba y saber por qué ese malhechor estaba siendo crucificado. Y en el caso de nuestro Señor, tenía realmente por lo que lo crucificaron, el rey de los judíos. Y él, por ser y decir la verdad, hermano, terminó crucificado, pero todos entendemos hoy en día que fue en realidad la forma de salvarlo. Esta crucifixión era una muerte reservada a los peores enemigos, para dejar claro que no se quería ver a nadie cometiendo este mismo delito. Entonces, ese día en realidad pusimos bastante más, pero ahora como resumen, eso era más o menos el contexto de la crucifixión alrededor de los tiempos de Jesús. Era algo espantoso, aterrador, denigrante, no era para cualquier malhechor, era para los peores malhechores. Por tanto, quien era crucificado era muy, muy malo. Nosotros alcanzamos a leer en el relato de los evangelios que al otro que querían crucificar era Barrabás, ¿se acuerdan? Y Barrabás lo estaban crucificando porque se había levantado en armas y quería hacer sedición en el pueblo para quebrar el yugo de Roma. ¿Ok? A eso se refiere. Hay otros relatos históricos como del esclavo Espartaco. Espartaco fue un esclavo que tuvo muy buenas estrategias militares y que llevó consigo una gran cantidad de esclavos que se le fueron sumando en esta rebelión que hizo, y de hecho le ganaron muchísimas batallas a Roma. Pero en un momento los romanos lo conquistan, lo matan, pero para demostración al resto del imperio romano, 60.000 de los seguidores de Espartano fueron crucificados juntos. 60.000, hermanos. Por tanto, esto de que se hayan crucificado a 3 era lo común, se crucificaban entre varios, pero 3 era poco, hermano. Entonces, esto es más o menos lo que nosotros encontrábamos en los tiempos de crucifixión. Esta es una imagen de la Vía Apia. La Vía Apia era la vía principal donde se ingresaba a Roma y era clásicamente donde se hacían crucifixiones masivas, porque usted tenía que pasar por ahí, tenía que observar esta situación, y también dijimos que era, no es solamente como lo relata el Evangelio, que el Señor haya estado 6 horas crucificado fue muy poco común. Se relatan, aunque a nivel histórico no hay mucho detalle histórico ni descripción, en los relatos más precisos son de los evangelios sobre la crucifixión, pero hay relatos que dicen que los crucificados estaban días, hermanos, días colgando, porque uno de los objetivos era seguir flagelando el cuerpo en la crucifixión. Habían algunos que no eran flagelados antes, sino que este flagio romano lo flagelaba durante la crucifixión con el objetivo de que los pájaros vinieran y se comieran la carne del crucificado, haciendo la muerte aún más agónica de lo que ya era. Entonces, eso muy, muy a grosso modo era la crucifixión. Por tanto, cuando a los hermanos se le hablaba de crucifixión, usted tiene que pensar que pensaban esto, hermano.
No es como lo vemos nosotros, así que pensamos en crucifixión y pensamos en el amor de Dios, en la redención, en el perdón de nuestros pecados. Hermano, nada de eso fue lo que entendieron. Por tanto, no es difícil comprender que a los primeros cristianos esto no se les haya hecho tan sencillo de comprender. Porque para nosotros hoy día la cruz tiene un significado de luz, de salvación, de amor, de perdón. Nada que ver, hermano, con la forma en que se tenía el concepto de crucifixión en los tiempos de Jesús. Entonces la pregunta que hacía el hermano Cerda durante su exposición era esta. Bueno, ¿cómo pasamos de ver la cruz como algo tan denigrante, ¿cierto? Y espantoso, a ver la cruz como un triunfo, hermano, como un triunfo. Desde el punto de vista histórico, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hasta el año 200 se empezó a modificar el significado de la cruz. ¿Y cuál fue el principal cambio que hubo? Que los cristianos empezaron a ver la cruz como un medio de victoria sobre la muerte. Y ahora los cristianos que iban a ser crucificados, porque muchísimos de nuestros hermanos en el primer siglo murieron crucificados, porque se rebelaban contra la autoridad de Roma. Recuerde que el emperador romano era Dios, y como los hermanos no seguían o no decían eso, entonces los hermanos eran acusados de sedición y los mataban crucificados. Entonces, estos primeros 200 años, los hermanos empezaron a ir a la cruz, como relatan muchas historias así, con gozo, hermano, con gozo. Entonces, este castigo que tenía el objetivo de espantar y de hacer que la gente no lo hiciera, empezó a tener el objetivo contrario. Resulta que el castigo ya no era espantoso, ya no era algo que asustaba a la gente, empezó a ser algo atrayente. Llegó a tal punto que en el año 337 el emperador Constantino elimina la crucifixión. De ahí en adelante se acabó la crucifixión, a lo menos en el Imperio Romano, en otros imperios continuó, declarándose Constantino el primer emperador cristiano, abiertamente cristiano. Y él elimina esta pena de muerte a través de la crucifixión. Entonces, este es el relato histórico, hermano. Este es el relato histórico, ¿cierto? Desde la muerte de Jesús, los próximos 200 años cambia el significado de la cruz en Roma y definitivamente en el año 337 el emperador romano la elimina. Ahora, la crucifixión, desde que muere nuestro Señor hacia atrás, ya tenía más de 1000 años ejerciéndose, así que tampoco era algo nuevo, pero los romanos definitivamente la refinaron en el concepto de tortura. Entonces, veamos nosotros ahora desde el punto de vista de nosotros como creyentes. ¿Qué pasó en estos 200 primeros años? ¿Por qué los hermanos empezaron a ir con gozo a la cruz, siendo que seguía siendo una situación tan dolorosa? Y aparece aquí, y lo pusimos esa vez, que fue a través de la predicación de la palabra de la cruz. Ya no fue una cuestión de que los hermanos entendieron rápidamente, fue por medio de la predicación. Y también vimos que no era cualquier predicación, fue a través de la predicación de la palabra de la cruz. Así que vámonos a 1 Corintios. 1 Corintios 1, 17 y 18. Dice, pues no me envió Cristo, aquí está hablando Pablo, a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana, ojo, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y vámonos vueltecita al capítulo 2 y leamos del 1 al 5. Cuando Pablo está escribiendo aquí, está contando de cuando él ingresa a Corinto. Si nosotros podemos seguir el relato histórico, nos iríamos al libro de los Hechos. Ya este tiempo en que Pablo va a Corinto está entre el Hechos 17 y 18. Contamos esa vez que en Hechos 17 Pablo va a estar en Atenas, otra ciudad griega. Atenas, la característica que tenía era que era una ciudad sumamente culta. Ya una ciudad que se llamaba la ciudad de la luz y el conocimiento, porque en realidad en Atenas florecía la filosofía. Y de hecho Lucas relata en el libro de los Hechos que Pablo discutía en las plazas, porque ahí se juntaban los griegos en las plazas, y discutían
sobre filosofías, principalmente con los estoicos y con los epicúreos, ya que eran dos grandes corrientes más los gnósticos, eran las tres grandes corrientes filosóficas que habían. ¿Cómo lo podríamos considerar hoy en día? En nuestra cultura no se usa mucho, pero a nivel norteamericano y europeo, el concepto de plaza se ha trasladado a las universidades, ¿ya? Y en las universidades se utiliza muchísimo esto de debatir para poder hablar de la verdad. Y si ustedes recuerdan, hace poco tiempo, hace un par de semanas, mataron a un hermano que hacía esto. Es de apellido Kirk, no me acuerdo el nombre. Ya, y este hermano Kirk lo que hace es lo que hacía Pablo. Ya él debatía públicamente, y de hecho las corrientes de hoy en día ya no son tanto el gnosticismo y eso, aunque también están, hermano. Pero hoy día, ¿qué corrientes tenemos? Tenemos corriente ideológica, ¿cierto? Y el hermano era un apologeta, o sea, alguien que defendía la fe con muy buen fundamento y sobre las doctrinas que hoy en día, que son la multivariedad sexual, ¿cierto? Lesbiana, homosexuales, los que se enamoran de animales, de niños. Y el hermano con 2, 3, en realidad, interacciones llevaba a la gente a la verdad. Si ustedes han visto videos probablemente de él, era un hombre con mucha sabiduría. Eso es lo que hacía Pablo. Ya él lo hacía en las plazas, porque así se hacía antes, pero hoy día nosotros se hacen en universidades. De hecho, el hermano Rodrigo Abarca, en una de las visitas que tuvo que hacer a España, él fue invitado a una universidad y justamente lo que hacen es debatir, ¿ya? No estamos hablando de un debatir ni de pelea ni nada de eso, un debatir de alto nivel, estamos hablando solamente de conceptos de conocimiento. Eso fue lo que hizo Pablo en Atenas. ¿Y el resultado cuál fue? Que se convirtieron, dice hacia el final del capítulo, 2. Destaca 2 solamente Lucas. Pablo se va de Atenas y se fue a Corinto. Y aquí entramos a Corinto capítulo 2. Se fue a Corinto, y si Atenas era la ciudad del conocimiento y que uno podía dialogar, Corinto era la ciudad de la perversión misma, hermano. Había un dicho, ¿cierto?, que se decía hacer el Corinto, que es una cuestión de hacer lo que usted quiera y no tener consecuencias. Es así de depravado era Corinto. Aquí llega Pablo. Y en Hechos 18 va a decir que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 2, del 1 al 5? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlo el Evangelio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, hermano, cuando Pablo observa, por gracia del Espíritu, cuál fue su resultado en Atenas o en estos debates, en realidad el debate es pobre. Y si usted mira estos hermanos que hacen, y lejos esté de mí juzgarlo, porque encuentro una valentía tremenda decir la verdad en estos días, pero solamente decir la verdad de que esa ideología está muy lejos del diseño original, no necesariamente nos lleva a Cristo. No necesariamente nos lleva al Señor. Porque ¿qué nos lleva a Cristo, hermano? La palabra de la cruz. Eso sí que nos lleva a Cristo, nos lleva directamente. Y Pablo dijo, ok, en Atenas debatí abiertamente, el resultado fue pobre. El Señor probablemente lo escudriña. ¿Y qué hizo en Corinto? Se propuso no saber otra cosa que a Jesucristo, pero no cualquier parte de la gran sabiduría que es Jesucristo, que hemos visto el viernes, ¿cierto? Que Jesucristo es la sabiduría de Dios, pero es tan amplio, hermano. ¿Qué parte de esa sabiduría a él le tocaba administrar en Corinto? La crucifixión. Y eso fue, y ahí usted entiende por qué él dice que es locura, porque, hermano, hablar de un crucificado 40 años después de que Jesús había muerto, seguía siendo hablar del malhechor más grande que había estado sobre la tierra. Por eso te crucificaron. Si no era porque eras simplemente un ladrón o dijiste una mentira, es porque habías hecho algo realmente terrible. Entonces, Pablo describe cuál fue el contenido de la predicación. Primero dice
que él tenía un contenido, que era el logos, y como decía en el capítulo 1, en el versículo 17, que él no predicaba el evangelio con sabidurías de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y aquí entramos en un problema que sí tenemos en nuestros tiempos, hermano. Nosotros podemos, y qué espantoso, hermano, que la cruz de Cristo pueda hacerse vana. O sea, que no tenga sentido. Es como la sal cuando se hace vana y uno la quiere ocupar y por más que le eche sal y le eche sal a la cuestión, no sala nunca, hermano. Eso nos puede pasar con la palabra de la cruz. Y a nosotros en nuestros tiempos, ¿cuál es el riesgo? Que la hemos escuchado mucho, hermano. La hemos escuchado mucho, pero con poca eficacia en nuestras vidas. Porque el objetivo de la palabra de la cruz es transformarnos. Y si nosotros miramos, uno puede decir, oye, yo llevo súper poco tiempo en el Señor, llevo 2 años. Hermanos, si miramos a la luz de los hechos, aquellos hermanos que llevaban 2 años, algunos ya eran maestros de la palabra. Algunos en 2 años ya estaban cumpliendo calificaciones para ser ancianos dentro de las congregaciones. Entonces, y yo creo que 2 años es el que menos lleva, algunos llevamos 30, 40, 20. Entonces ahí que el Señor nos vaya librando de que la cruz se nos haga vana, hermano. Como les dije, Pablo entendió en lo que está referido en Corintios que el mensaje central es la palabra de la cruz. Y esta palabra de la cruz se nos ha ido ampliando mucho más en estos meses del año. ¿Quién podría decirme algo de lo que hemos entendido de la palabra de la cruz? ¿Qué es lo que es para usted la palabra de la cruz? Mi muerte. Hoy día lo cantábamos. ¿Qué más es? Vivir la vida de Cristo en nosotros. Amén. Es que la vida de Cristo vive en nosotros. También es la muerte de Cristo por nosotros, ¿cierto? Que es lo que más se predica, que Cristo murió por nuestros pecados, pero la palabra de la cruz es más profunda, hermano. También involucra nuestra muerte, pero no solo que estamos muertos, sino que ahora lo que tenemos es la vida de Cristo que quiere y puja para ser vivida en nosotros. Ese es el mensaje central de la cruz de Cristo, hermano. Ahora, esta cruz, la cruz de Jesús, es locura y tropezadero para los que no creen. Dice que para los judíos, para los no judíos, es locura, ¿cierto? Es locura. ¿Por qué? Porque frente a los pensamientos racionales, y si lo traemos a nuestros días y pensamos en este hermano que falleció, que discutía en lo que antes eran las plazas, si usted se pone a discutir con una persona que afirma que siendo hombre biológicamente es mujer, usted podría llegar a dejarlo fácilmente sin argumento, hermano. Fácilmente. Ya usted podría decirle, o sea, defíneme lo que es mujer, y la mayoría te dicen que no tienen idea, pero saben que les gustan las mujeres. Entonces tú sí tienes una idea de lo que es femenino y masculino. Que te quieras negar a eso es otro cuento. Pero tú tienes fácilmente, o sea, o aquellos que están en contra del aborto, a favor del aborto. Porque ellos dicen que el aborto en realidad no es aborto porque mientras el niño no nace, no hay niño. Pero eso es sumamente sencillo de rebatir, pues, hermano. O sea, para que alguien nazca tiene que haberse formado desde 2 células sumamente sencillas, 2 gametos que tenían que dividirse hasta formar a un niño o niña y que nazca. No podemos partir el concepto de vida desde el momento del alumbramiento. Es tontera, pues, hermano. Ok, yo puedo dejar a alguien fácilmente, y en serio, fácilmente sin argumento. Eso lo lleva a Cristo. Eso no lo lleva a Cristo. Lo único que le estoy diciendo es que te dejo sin argumento frente a tu ideología que te han vendido. Nada más. Pero ¿qué tengo que llevar? Tengo que llevarlo a que lo tuyo realmente es una locura. O sea, ¿cuál es el fundamento? El fundamento es que tú te estás rebelando contra aquel que te creó. Y el fondo es que tú estás vacío. Y lo que tú necesitas es dejar esa vida que llevas, tus argumentos, tus fundamentos, tu ideología, y en realidad simplemente aceptar que necesitas un Salvador. Porque has buscado desesperadamente algo que te identifique y no lo has logrado. Y de hecho, los que no somos de ideologías tan extremistas, necesitamos lo mismo, hermano. Lo mismo. Usted no porque sea una mujer y se ha identificado toda su vida como mujer,
su identidad no es ser mujer, su identidad está en Cristo y tiene que descubrirla. Entonces, es fácil entender para los no judíos que esto de la cruz es una locura, pero para los judíos era un tremendo tropezadero, hermano. Ustedes bien recuerdan que lo que esperaban los judíos era un salvador de armas, por hermano, alguien que sea digno, que uno quiere decir, ahí viene mi rey, pero este rey vino montado sobre un burro, por hermano. Entonces, por último, un caballo bonito, no, un burro, por hermano. Y para peor, murió desnudo, flagelado y como el peor de los criminales. Dígame que eso no es un tropezadero, hermano. Entonces la palabra de la cruz a todos nos deja absolutamente desarmados, hermano. ¿Qué logró la prédica de la cruz en Corinto? Formar la iglesia de Corinto, la cual nos ha sido una bendición con todas las debilidades que los corintios tenían, hermano. Ha sido una bendición hasta el día de hoy. Toda la sabiduría que el Espíritu Santo pone a través de los escritos de Pablo en Corinto, y me recuerdo las palabras del hermano Jorge Ulloa este viernes, es que nosotros somos Corinto. Nosotros somos eso, hermano. Entonces, esta iglesia tipo que está en Corinto se sigue apareciendo hasta los días de hoy y las correcciones que van hacia Corinto nos sirven también a nosotros. Eso fue lo que logra la palabra de la cruz, dar fruto y un fruto que permanece. También decíamos ese día que qué logró la predicación de discutir y de llevar a la gente a que se dé cuenta que está en un error, que apoyar el aborto es malo, que apoyar al LGTB no es fundamento de Dios. ¿Qué logró eso en Atenas? Nada, hermano. Un par de convertidos. Y de la iglesia de Atenas no hay registro. Por tanto, insisto, yo estoy admirada de la valentía de los hermanos. Pero tengo mis dudas si realmente el Señor nos ha llamado solo a eso, sino que eso tiene que llevarnos a predicar a Cristo y a este crucificado. Este mensaje de que yo estoy muerto y de que Cristo quiere vivir una vida en mí, no es muy popular en nuestros días. Se predica como la primera parte, así como que Cristo murió por ti, Cristo te va a ayudar, Cristo te salva de tus pecados. Pero es que el evangelio completo es lo que estaba hablando Juan, que está basado en Gálatas. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque Él murió por mí, y lo que ahora vivo en la carne, en el día a día, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y murió por mí. Ahí tiene la historia completita. No es solo una patita, son 4. Entonces, este mensaje de la cruz, verdaderamente, Gálatas 5:11 lo va a describir como un tropezadero, como un escándalo, porque al apóstol lo estaban cuestionando en Gálatas por este mensaje tan sencillo y tan complejo. Este mensaje, hermano, es ofensivo al deseo del hombre de agregar o quitar algo. En el caso de los corintios, lo que querían agregar eran leyes del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y Juan lo ha explicado mucho. Ha hablado de la circuncisión, ellos hacían énfasis en doctrina, que la doctrina del sábado, que la doctrina de la alimentación sin cerdo. Se empezaron a agregar después otras doctrinas como no manejen, no toquen, no miren, no gustes. ¿Por qué? Porque eso libra, y es verdad que libra la carne de meternos en lío, por hermano. Pero qué gracia, qué poder tiene contra la transformación de nuestra vida. Ni una, hermano. Ni una. Entonces, si nuestra prédica se va a basar solamente en que tú, que eres borracho, ven a Cristo y tu objetivo es dejar de tomar, vas mal. Tú que eres borracho, ven a Cristo y permite que la vida de Cristo se transforme. Pero de aquí, no sé si muchos de nosotros éramos borrachos antes de llegar al Señor, pero teníamos otras debilidades que son más aceptadas socialmente. Nosotras que somos tan buenas para organizar, hermanas, para administrar y para pararnos encima de otra hermana y le preguntan a una y responde usted, eso también está mal, por hermana. Eso está lejos de la vida de Cristo. Para los varones, que producto de vivir en un país que es bastante machista, usted manda un grito en la casa, o a lo mejor ocupa la otra estrategia, se queda callado y no habla. Y no habla y todos tenemos que tratar de descifrar por qué se quedó callado ahora. Eso no tiene nada de la vida de Cristo. Entonces, ¿cuáles son nuestras formas hoy en día de hacer que la vida de Cristo quede truncada y empezar a manifestar otras cosas que no son de Cristo?
Eso es ofensivo. ¿Por qué va a ser ofensivo, hermano? Porque le va a decir que su estrategia de mandar un grito, de quedarse callado, de hablar por otra, de ser demasiado buena para organizar lo que usted quiera, que es más común en nuestro círculo, eso la Escritura nos está enseñando claramente que eso murió en la cruz. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? ¿Por qué nos ofende? Porque a mí sí me gusta ser mandona, pues, hermana. A mí me encanta tener mi casa organizada y que todos mis monitos, que son 3 en la casa, bailen a mi ritmo, porque yo juro que así la cosa funciona. Si bailamos al ritmo del papá, pucha que la cosa se nos desorganiza. Entonces eso que el Evangelio me está diciendo, no es tu función, la organización de la casa no es tu labor, a ti tienes que sujetarte a otro que no hace las cosas como tú quieres, tú no lo sueltas. Entonces el Evangelio me empieza a ofender, hermano. ¿Cómo voy a tener que soltar eso? Oye, hermano, si a mí me gusta hablar, y usted fíjese que yo solo hablo de Cristo. Sí, pero se desubica, pues, hermana. Habla de más. Y en el mucho hablar, como dice el proverbio, no falta el pecado. Oye, pero te están diciendo, pero es ofensivo. Si yo toda la vida lo he hecho así y en otros lugares me alaban por eso. Entonces también la cruz nos empieza a ofender a todos. Por ello, entendían que asociar la cruz a una persona también al decirle que usted tiene que identificarse con la cruz de Cristo, es decirle esto, en ese tiempo, usted que puede ser muy bueno socialmente, muy destacado, en realidad delante de Dios usted es un esclavo, y claro que lo éramos, esclavo del pecado, pero además como usted se identifica con el crucificado y usted también está crucificado, es un ciudadano del rango más bajo en esta sociedad. Y ahí sí que ya tampoco nos gustó. No, pues si a nosotros nos gusta estar arriba, pues, hermano, ¿a quién le gusta estar abajo, soportando todo el resto de la sociedad sobre uno? No solo eso, cuando usted se identifica con la cruz, usted está aceptando que es un traidor. Esos también eran crucificados, pero ¿a quién traiciona usted? Ojalá traicionáramos al imperio romano, pues, hermano, porque con la cruz pagaríamos. Nosotros traicionamos al imperio del Dios eterno, hermano. Cuando usted se revela una y otra vez, cuando usted se sigue queriendo aferrar a ser mandona, cuando usted se quiere seguir aferrando a su carácter, que cada vez es peor, usted está traicionando, hermano. Está traicionando. Alguien que debe ser despojado de la autoridad que tiene, si es que era romano, y lo peor de todo, que ahí sí que nos ofende pesado la cruz, su memoria debe ser borrada. Porque nosotros como hombres naturales lo que buscamos es dejar un legado. Pues si yo crío bien a mis hijos, cuando les digan a ellos que están bien, es porque la mamá lo está haciendo bien, pues si uno trata de proyectarse. Si uno tiene una buena estabilidad económica es porque yo he sido, pero la memoria del crucificado se borra, hermano. Así que bonito, feo lo que haya hecho, da lo mismo. Todo termina borrado y olvidado. Esto éramos nosotros verdaderamente y sin duda, aunque usted no lo crea, usted merecía ser crucificado. Uno se encuentra tan bonito, hermano, tan bonito, pero en realidad uno merecía la cruz, hermano. Si nosotros nos comparamos con los parámetros romanos, todos merecíamos ser crucificados, y no en sentido figurado. Este mensaje, este contenido, tiene que ser impartido a nuestras vidas como conocimiento otorgado y no adquirido. Hace poco, cuando predicamos esto, había venido el hermano Miguel Bustamante, ¿se acuerda? Y que Miguel nos habló de 2 tipos de conocimiento, de un adquirido y de un otorgado. Y el hermano nos decía que el adquirido es pues el escuchar, el aprender, el memorizar, que está bien, está súper bien, hermano, si él también lo dijo. Pero ese no es el conocimiento que transforma nuestras vidas. ¿Cuál es el conocimiento? El que da el Espíritu Santo. El que Él otorga cuando nos corre el velo y nosotros podemos ver. Entonces, está bien que escuchemos, está bien que vayamos los viernes, está bien que usted escudriñe la palabra, está bien que siga la lectura en un año, pero eso no es suficiente. Eso no transforma por sí solo. Basta con eso y uno tiene que seguir pidiéndole al Espíritu Santo que a uno le abra los ojos y que sea transformado. Así que este mensaje de la cruz, además, no es por esfuerzo humano, sino que es por revelación de aquel que su función es revelarnos a Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, como síntesis, la cruz
en nuestra cultura se utiliza de formas bonitas, ¿cierto? Aquí usted tiene la cruz del tercer milenio, pero usted comprendería que para la gente del primer siglo hacer una cruz enorme era un símbolo bonito. Era una tontera, por hermano. Una tontera. ¿A quién se le hubiese ocurrido poner una cruz siendo que era el símbolo más vil? Y para los romanos ni siquiera ellos debían pensar en la cruz, pero para nosotros tiene otro significado. Y en este poco más de 300 años la cruz pasó de ser... ¿Qué me hicieron? La cruz pasó de ser un símbolo de vergüenza y derrota a uno de victoria por medio de la predicación de la palabra de la cruz. ¿Qué lo hizo? La palabra de la cruz, ¿cierto? No cualquier parte del Evangelio, sino la palabra de la cruz, que es Jesucristo, y este crucificado tiene un poder transformador, hermano, un poder transformador. ¿Cuándo? Cuando usted ve el precio que Jesús pagó por nuestros pecados, que era lo que se nos compartía hoy día en la cena. Nosotros tenemos que ver, hermano, ver el rostro del crucificado. Nosotros tenemos que aprender a contemplar a Jesús. Si en algo nos tenemos que esforzar en nuestro camino del Evangelio, sobre todo en los tiempos que vivimos, es a ver a Jesucristo y a este crucificado. Y como se nos ha estado compartiendo ahora, también vernos a nosotros incluidos. Eso es lo que yo, al mirar esta predicación, entendía. Cuando la puse a saber, yo alcanzaba a ver principalmente que lo que tenemos que ver es a Jesucristo crucificado. Pero resulta que hoy día también alcanzo a entender que nosotros nos tenemos que identificar con esa muerte. Así que no es solo a Jesucristo, sino también mi muerte. Como hemos escuchado tantos años las predicaciones en los evangelios, nosotros estamos en riesgo de que esta cruz se nos haga vana, y siendo poder de Dios, literalmente poder de Dios, para nosotros no actúe en nada más que llenar nuestra mente con conocimiento. Y es un tremendo riesgo. Por tanto, nosotros somos llamados a permitir. Ese es el llamado que nos hace el Señor. Deje, hermano y hermana, que el poder de la palabra de la cruz transforme su vida. Cuando usted se empieza a ver confrontado, ese es el momento ideal. Ahí Dios le está hablando, ahí el Espíritu Santo lo está escudriñando. Y usted decide. Usted decide si se deja transformar y pasa por la cruz, o en realidad la contempla desde afuera solamente, teniendo claro un conocimiento, pero no una transformación. Eso es la síntesis de esa prédica y da paso a la siguiente, que era una que se expuso en junio, pero que va muy de la mano con esta, hermano, que son las reacciones frente a la cruz, frente a lo que les acabo de decir, a esta transformación histórica que ya pasó, a la transformación objetiva, el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, que nosotros fuimos muertos en la cruz. Vienen las reacciones, y eso es lo que les decía, la cruz nos pone en una posición en que usted no puede permanecer impávido, no tiene opción. La cruz no lo deja en una posición neutral. Usted la cruz la puede aceptar, usted a la cruz puede ir voluntariamente, pero usted hoy en día, y siendo creyente, la cruz la puede rechazar. Porque estamos hablando de que la cruz tiene muchas dimensiones. La cruz objetiva, probablemente todos la hemos aceptado. Cristo murió por nosotros. Esa es la parte objetiva. Cristo nos salvó en la cruz. Y yo creo que todos los que estamos aquí sí hemos aceptado eso. Pero la operación de la palabra de la cruz en nosotros es donde nos lleva toda la vida de creyente, hermano. Toda la vida de cristiano. Y depende de usted de cuánto quiera disponer delante del Señor para que esta transformación se vaya ejecutando. La cruz va a exigir una respuesta, porque la cruz genera reacciones, ¿ya? No es que uno mire la cruz y se quede así como si nada. La cruz siempre genera reacciones. El punto es cómo vamos a reaccionar nosotros frente a la cruz del Calvario. Y tenemos tres opciones, hermanos. ¿Y sabe por qué tenemos tres opciones? Porque tenemos tres cruces. Tres cruces. Y nos vamos a ir al relato de Lucas 23. Lucas 23, del 32 al 43. Dice: llevaban también con él a otros dos
que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: jaja, otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este de ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hermanos, no hay una sola cruz, ¿cierto? Que hay tres, y las tres tienen reacciones diferentes. La primera cruz lo que tiene es una reacción humana y carnal. Y uno puede pensar que no cae en esa, pero vamos a ver que lamentablemente a veces sí caemos en esa. ¿Cuál es la primera reacción de la cruz carnal? Este malhechor resiste el castigo que recibe porque quiere mantener su vida y vivir a su manera, ¿cierto? En el versículo 39 dice: y uno de los malhechores que estaba al colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Muchas veces, hermanos, cuando se nos presenta esta cruz, nosotros reaccionamos de la misma forma y en realidad empezamos en una luchita con Dios, hermano. Eso es lo que hacemos. Empezamos a cuestionar a Dios. Y decíamos esa vez que cuando hablamos de cruz, para nosotros es un poco más intangible ese concepto. Pero la cruz, si la pasamos al concepto de crisis, porque esas son las cruces de nuestras vidas, son crisis, hermano. Las cruces no son personas. Ya hay, como se ha dicho varias veces, y así como talla, la cruz no es ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hijo, ni mi esposo, tampoco el hermano que no me cae muy bien. No. La cruz son los procesos, hermano, ¿ya? La cruz está asociada a procesos de crisis. Ahora, puede ser que en realidad mi vecino sí me provoque una crisis, porque mi vecino con la forma de ser me genera conflicto. Puede ser que alguien dentro de mi grupo familiar sí me genere una crisis, pues, hermano, porque la forma en que me habla o no me habla, la forma en cómo reacciona, sí me genera crisis. Pero entonces la cruz es la situación que se me presenta. Y decíamos también que estas crisis son tan preciosas, hermano, porque las crisis son hechas absolutamente a la medida. Y algo que para usted puede ser una bendición, para el del lado puede ser una tremenda crisis. Por ejemplo, hay gente que a veces está soltera y lo que quiere es casarse. Y el que está casado lo que quiere es volver a estar soltero. Entonces, uno lo puede decir, el que está casado, decir: oye, aprovecha tu soltería porque en realidad no tenía idea de lo que estáis pidiendo, porque el matrimonio es así. Pero el que está soltero y se siente solo, lo único que quiere es compartir su vida con alguien. Entonces las crisis vienen de forma diferente y de cuestiones que a veces vienen disfrazadas como de mucha alegría, en realidad son tremendas crisis. Por ejemplo, yo me acuerdo siempre una talla de una familia que iba de vacaciones y se iban todos peleados porque, claro, uno puede decir: oye, vamos de vacaciones, vamos al extranjero, vaya donde sea, oye, qué alegría. Uno que no sale nunca dice: oye, ojalá saliera. Se iban todos peleados, hermano, porque salían atrasados, porque no hicieron bien la maleta. Entonces, ¿cuál fue la crisis? La crisis no es la vacación, hermano. La crisis son la mala comunicación que hay entre medio. Entonces, y ahí me sumo a lo que conversamos este viernes en el estudio. No nos juzguemos, porque no tenemos idea de lo que está pasando en nuestro hermano y lo que para nosotros puede ser algo así como: oye, ¿cómo se te ocurre andar choreado porque te vas de vacaciones? En realidad para él puede ser un tremendo problema. Entonces, no nos juzguemos, lo vimos claramente,
porque el único que tiene la capacidad de juzgarnos es Dios. Y dijimos claramente que ¿qué día nos van a juzgar? El día de la venida del Señor. Así que nos queda varios días para eso, hermano. No se ande juzgando, no ande pelando a su hermano, no trate de corregir a su hermano, porque las crisis y las cruces son particulares, ¿ya? Así que no se meta en crisis ajena para que no le llegue también a usted una por eso. Entonces, la primera reacción que podemos tener frente a las crisis o a la cruz es más encima empezar a decirle a Dios que cómo se le ocurrió meterle a usted en eso, pues, o sea, sálvate y de pasadita sálvame a mí, pues. O sea, sácame de aquí, pues, Señor. Y aquí viene lo que muchas veces, hermanos, sobre todo los hermanos que llevamos más años en el Señor, nos confronta. ¿Por qué yo tengo que pasar una crisis si estoy sirviendo a Dios? O sea, ya por último, el hombre que no conoce al Señor, ese que pase crisis. Pero si yo te estoy sirviendo, ¿en qué parte me perdí? Que tú más encima yo te sirvo, me consagro, te sirvo en todo y más encima me mandas una cruz. ¿Sabe que nosotros hemos estado leyendo un libro los 4 en la casa? Y el libro habla de la parábola llamada el hijo pródigo. ¿Y sabe lo que he entendido, hermano? Que sobre todo para el hijo mayor, ¿cierto? Que él es el que después más encima se enoja porque llegó el hermano. Porque el hermano mayor estaba impeque, pues, hermano, si estaba en la casa, estaba sirviendo al padre, y más encima llega el hermano y le hacen fiesta y no le han hecho fiesta a él. Pues. ¿Y sabe por qué? Los que nos portamos bien dentro de la iglesia tenemos que pasar por crisis. Pongámosle nombre a la crisis. Tengo problemas con mi marido, con mi esposa, con mis hijos. Tengo problemas financieros. Ya yo siento que gano menos de lo que debería, por tanto no me alcanza. Tengo problemas de salud. Ya tengo problemas de salud y me enfermo y me cuesta lo que sea por las condiciones de salud. Todos esos son crisis, todas esas son cruces, hermano. ¿Y sabe por qué es necesario? Porque nosotros a través de la cruz y la crisis realmente nos confronta a quién estamos sirviendo. Porque cuando el hermano mayor alega contra el padre, en realidad lo que quería eran los beneficios del padre, ¿cierto? Háceme a mí la fiesta, dame a mí ese anillo, dame a mí. Cuando usted, hermano, se enfrenta a la crisis y lo que sale de su corazón es, oh, pobre de mí, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Será que el diablo me tiene metido en esto? No es el diablo, hermano. Es Dios. ¿Y sabe por qué? Por puro amor. Amén. Por puro amor, porque lo que está haciendo es desnudarlo y ver si realmente usted está sirviendo a Dios o se está sirviendo a usted mismo a través de Dios. Así que las crisis son tan buenas, hermano, pero son tan fome. Son tan fome porque son desagradables, hermano. ¿A quién le gusta estar enfermo? ¿A quién le gusta andar peleando en la casa? A nadie, por hermano. Pero son necesarios. Entonces, la primera forma que podríamos reaccionar es rebelarnos contra esta cruz que se nos aplica, porque en realidad nos gusta vivir la vida a nuestra manera. Torcemos el Evangelio un poquito para justificar nuestra situación, para justificar nuestra petición, y ahí entramos igual que el ladrón de la cruz. Este hombre no es diferente a nosotros porque a veces, como les decía, nosotros queremos evitar la cruz o la crisis que estamos enfrentando. Necesitamos dejar esta actitud. Esa actitud, hermano, a la luz de la Escritura, es una actitud de niño. El niño es el que patalea, ¿se fijan, no? Cuando al niñito usted le quita el juguete porque en realidad está con una pelotita y si se le echa a la boca puede quedarse asfixiado. Entonces, ¿qué hace el adulto? Le quita el juguete. ¿Qué hace el niño? Llora, 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 llora. ¿Y qué hace el adulto? Se aguanta la pataleta. Si uno sabe que si se lo pasa el riesgo es mayor. Eso hacemos nosotros. El Señor nos quita la salud y empieza nuestra pataleta. Pero el Señor, ¿qué hace? No te devuelve la salud. El Señor te espera. Te espera, te acompaña, te aguanta, hasta que uno empieza a rendirse. Entonces dejemos esa actitud para poder crecer a la imagen de Cristo. Ahí conversábamos que hay un hermano, Austin Spark, que consideraba que nuestras vidas son igual que un castillo, de estos castillos grandes que hay en Europa, con muchas habitaciones. Cada habitación tiene una llavecita que es particular. Cada habitación tiene una cruz que es particular, una crisis que es particular que la abre. Y la cruz lo que hace empieza a golpear tu puerta.
con respeto, con amor, con insistencia, golpea tu puerta. Golpea la puerta de tu orgullo, de tu imagen, de tu confianza, de lo que quieres llegar a ser dentro de la iglesia. Todas esas puertas las empieza a golpear. Y lo que espera es que la abra. Pero la cruz y estas crisis, lo que nunca van a ser irrespetuosas y le van a quebrar la puerta para poder entrar. Pero lo esperan. Lo esperan entonces ahí que el Espíritu Santo nos escudriña a cada uno cuáles son aquellas puertecitas que en realidad nosotros no queremos que se nos abran. La de la buena hermana dentro de la iglesia, del hermano que siempre sirve, del papá que se ve un 7 porque los hijos andan bien. ¿Cuál es la puerta que usted no quiere abrir? Ahí cada uno nos vamos respondiendo. La segunda reacción frente a la cruz es una reacción transformadora. Hermanos, si usted se fuera a Lucas 27, 44, no, Lucas, Mateo. Mateo 27, 44 va a decir algo muy llamativo. 27, 44 dice, hablando de la crucifixión, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Cuántos ladrones le crucificaban? Dos, ¿cierto? Porque dice los, así que era en plural. Y ya tenemos claro por el relato que habían 3 crucificados, así que el Señor no eran los 2 ladrones. Bueno, y no acabamos de leer en Lucas que uno lo defendió y el otro lo maldijo. Entonces, este ladrón tuvo una obra transformadora, hermano. ¿Y qué lo transformó? Si usted trata de imaginar un poquito, la agonía que sentían los crucificados, hermano, en realidad es una obra absolutamente natural que en medio de tanto dolor, de tanta vergüenza, de tanta humillación, porque además aquí leímos en Lucas que lo maldecían los sacerdotes, que a Jesús lo maldecía el pueblo, que lo maldecían los otros crucificados, más encima todos se burlaban. ¿Y qué palabra salió de él? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Entonces, usted se fija que no tiene ni un sentido esas palabras, al menos que haya un poder que haga que esa situación esté por debajo del perdón. Eso fue lo que empezó a ver el ladrón. Empezó a ver a este crucificado, que está igual que él, pero que en realidad su respuesta era absolutamente diferente. Y ahí es donde nosotros, hermanos, frente a nuestras situaciones, porque dice que tenemos un sumo sacerdote que sí se compadece de nosotros, porque fue tentado en todo, hermano. Así que no crea que el Señor no pasó por la que usted está pasando. Fue tentado en todo, pero sin pecado, por tanto se compadece de nosotros. Cuando este ladrón se empieza a identificar, y aquí entra la siguiente parte de la cruz, cuando yo me veo crucificado juntamente con Cristo, mi vida empieza a ser transformada. ¿Qué hizo este segundo ladrón? Vio al crucificado, vio su situación de crisis y eso lo despertó a una necesidad de salvación genuina, teniendo claro que él no podía realizarla. El apóstol Pablo en Romanos 7, 24 y la primera parte del 25 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando un hermano llegue a esa parte, hermano, no se espante, no se espante. No crea que el hermano está perdiendo la fe, no crea que el hermano está en realidad en una situación en que no está viendo claramente. El hermano está en uno de los puntos más preciosos del Evangelio. Está viendo que su fuerza, que su naturaleza, que su capacidad, que todo lo bueno que pudiera tener es una miseria delante del Señor. Y que está viendo que no puede, hermano, que no puede, que no hay esperanza, que no hay salvación, al menos que él vea al crucificado. Entonces, en esos puntos en que a veces nosotros encontramos los hermanos que están súper bajos, son puntos en que a veces no es agradable escucharlo, pero no trate de quitarle la crisis. Anime al hermano que en ese momento el hermano sea llevado a Cristo. El hermano pueda poner su carga, su preocupación, su dolor en las manos del Señor. Porque ¿qué dice el versículo que sigue? Dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahí te lleva la crisis, ahí es donde debería llevarte. Cuando tú veas que ya no agarras más, no tienes de dónde agarrarte, entonces tú te sientes miserable, que no vales nada.
pero puedes mirar al que está al lado tuyo, al crucificado, y decir, gracias sean a Dios por este que fue crucificado juntamente conmigo. Esta crisis, hermanos, tiene un precio muy alto para nuestras vidas. ¿Se ha fijado que cuando usted está pasando por una crisis, la crisis lo que hace es quitarle? Eso es lo que hacen las crisis, hermano. Decíamos esa vez que ¿qué te quita? Por ejemplo, cuando usted está pasando con un problema con los maridos, que dan tanto problema, ¿cierto? Cuando uno está pasando por un problema con el marido. Hermana, ¿usted puede dormir tranquila? No, ¿cierto? Uno le da insomnio. No, cuando está pasando por un problema con la familia, hermano, con los nietos, con los hijos, con los papás, ¿cierto? ¿Qué te quita la crisis? ¿Te quita el sueño? ¿Te quita el hambre o te quita el control sobre el hambre? Porque uno se pone a comer como desaforío, por hermano. ¿Te quitan los recursos económicos? Las crisis son espantosas, como te empobrecen. Te quitan las relaciones con tu familia. Uno empieza a quedar solo porque ya ni te aguanta, hermano. Uno empieza a quedar solo. Entonces las crisis tienen un valor muy, muy alto para nuestras vidas. Las crisis no son fáciles. Y que no se espante usted, porque el camino del cristiano va de cruz en cruz, de crisis en crisis. Por algo el Señor nos dice que nuestra cruz, ¿cuándo la tomamos? Cuando lo conocimos, tome su cruz cada día, hermano. Así que no se espante que su hermano esté pasando por problemas, que a usted le sobrevenga una situación que no entendió de dónde apareció. Así son las crisis. Y hay unas crisis peores, Hay una crisis que hasta un dicho tenemos. Hermano, me está lloviendo sobre mojado. Porque mire, quedé sin pega. Más encima, justo cuando quedé sin pega, se enfermó mi hijo y como en el hospital había tanta fila, tuve que llevarlo al servicio privado, me salió un disparate, ahora no tengo dónde pagar. Pero para peor, el cabro no se sana. Entonces así como que la crisis va de peor, en peor, en peor. Hermano, no es el diablo. Es Dios que está buscando algo tan precioso en usted que aquí lo que tiene que hacer es rendirse frente a la cruz. ¿Y cómo nos rendimos en parte objetiva? Nos rendimos, hermano, en humillación. Póngase a orar y deje de cuestionar a Dios. Deje de decirle, bájame de esta cruz, bájate tú y bájame a mí. Deje de hacer eso. Usted lo que tiene que hacer es humillarse y decirle, Señor, que tu vida empiece a fluir en mí, porque ¿sabe cuál es la única forma de salir de la crisis y de llevar la cruz? Es que la vida de resurrección opere en nosotros. No hay otra forma. No hay otra forma. Si la vida de resurrección no opera en nosotros, usted no tiene cómo salir de la crisis. La crisis ya dijimos que es exacta para nosotros, así que no andemos mirando las cruces de otro hermano, mire la suya nomás. Busca alcanzar todas las áreas de nuestra vida y mostrarnos que todas nuestras fortalezas, hermanos, no sirven para nada, para nada. Hay gente que piensa, yo no me acuerdo si les dije, no se los dije. Tenía en Talcahuano una vez, trabajé con una médico, era una médico especialista. Estaba haciendo su especialidad en salud familiar. Y un día entré al lugar donde comíamos y la mujer estaba súper triste, estaba cabizbaja. Y le digo, ¿qué le pasa, doctora? ¿Estás bien? Y ella empieza a fijar a esa gente que está muy mal, que ni siquiera te mira al ojo, que solo habla cuando están muy, muy absortos en su problema. Y empieza a decirme, es que sabes que no sé qué hacer. Mira, me dijo, yo nací en una familia donde mis papás no me querían mucho. Entonces yo dije, si soy buena alumna, mis papás me van a querer. Fui la mejor, me dijo. Y mis papás no me quisieron. Entonces después dije, ok, voy a entrar a la mejor carrera que yo pueda para poder sentirme realizada. Y entré a medicina, me dijo. Nunca perdí un ramo, fui la mejor. Y me sentí igual de vacía, me dijo. Después dije, ok, lo que necesito es ganar dinero. Si yo tengo dinero, me dijo ella, entonces voy a poder satisfacerme. Tengo mucho dinero, me dijo, y me siento igual. Entonces, ¿qué dije? Fue espantoso, hermano. ¿Qué dije? Si yo tengo una pareja, entonces ahora por fin voy a encontrar el amor. Me casé y me separé, me dijo. Y estoy aquí en este punto. Tengo todo lo que alguien pudiera querer. Tengo dinero, tuve amor, tuve una carrera y no tengo nada. Eso es la crisis, hermano. La crisis te muestra que da lo mismo lo que tú tengas o no tengas. No te sirve de nada. Porque ¿cuál es la forma de llevar la cruz?
sustentados por el poder de resurrección que opera en nosotros. Y eso no tiene nada que ver si usted estudió o no estudió en la U, si usted llegó o no llegó, terminó la enseñanza básica, media. No tiene nada que ver, hermano. Nada, nada. No tiene que ver con que tenga un trabajo que gana pocas lucas, porque el que gana mucho también siente que le falta, hermano. Da lo mismo. Lo único que nos sustenta día a día es el poder de la resurrección que opera en nosotros. Y si no lo descubrimos, estamos como en un stand-by en nuestra vida espiritual, hermano. Y por último, tenemos la última reacción, y esta es la reacción de Cristo, hermano, la reacción de Cristo. Es la reacción de Jesús. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Jesús aceptó la cruz. Eso fue lo que hizo. Jesús aceptó la cruz, o sea, aceptó la circunstancia. Y cuando nosotros aceptamos la circunstancia, traemos gloria a Dios. ¿O no le ha pasado que en alguna circunstancia donde usted logra salir de la crisis, la gente lo mira y le dice, ¿qué te pasó? ¿Cómo andáis contentos si tienes tantos problemas? Es porque está operando algo nuevo, hermano. Eso que está operando trae gloria a Dios porque ya no tenemos de dónde echar mano. No podríamos decir, oye, sí, es que sé que como me subieron el sueldo, ahora ando mejor. No es eso, hermano. No es eso. No es porque me arreglé con mi familia y ahora ando bien con mis hijos, por eso estamos mejor. No es eso, hermano. Tiene que ser la vida de resurrección que trae gloria a Dios. ¿Cuál es la mejor reacción? Es poner nuestra vida en forma voluntaria en la cruz. Y esa es la más difícil. Es la más difícil. Es tomar nuestra cruz cada día, aceptar las situaciones que vivimos y pedirle al Señor que nos enseñe a sobrellevarla, hermano. Esta cruz debemos vivirla con una fe sincera, que es también lo que ha estado compartiendo Juan. Este día a día, ¿en qué lo vivo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con esa fe la tengo que vivir. No tengo que vivirla con la fe en que ya va a pasar, en que voy a estar mejor, en que el Señor me va a ayudar a estar con más plata, con más economía, con más paz. La vivo en la fe del Hijo de Dios. Por tanto, en eso tenemos que perseverar, hermano, en conocer esa fe. Para ver el gozo puesto delante de nosotros, que fue la forma en que Cristo enfrentó la cruz. ¿Cuál es? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es, hermano. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por tanto, para finalizar, hermano, tenemos la primera reacción, que es esta reacción carnal, que es la del malhechor, ¿cierto? Que resiste la cruz, quiere escapar del castigo. ¿Por qué quiere escapar? Porque siente que su vida no es tan mala, hermano. Si nosotros no hacemos cosas tan malas como para merecer estos tratos de Dios. Este hombre, ¿por qué este hombre no quiere? Porque está feliz con la forma que está viviendo. Este hombre carnal no tiene preocupación por Dios. Tampoco quiere enfrentar las consecuencias, porque eso es lo más divertido de la gente cuando uno resiste. Uno cree que no debería ser castigado de la forma que se castiga, ¿cierto? O en nuestro contexto ya no somos castigados por Dios, somos disciplinados. Pero nosotros no queremos recibir la disciplina, pero tampoco queremos recibir las consecuencias, pues, hermano. O sea, queremos vivir como queramos, hablar lo que queramos, que nadie nos diga nada y que más encima todos nos acepten como somos. Esa es una reacción súper infantil, hermano. Súper carnal. No resistamos entonces el llamado de Dios para ser transformados a su imagen. La reacción transformadora observa la crisis que provoca las circunstancias precisas para generar una gloria interior que va a prevalecer sobre los problemas de esta vida y nos llevará esta reacción transformadora a tener un temor reverente, a ser redimidos. Finalmente, esta reacción transformadora en el ladrón de la cruz logró salvación, ¿cierto? Nosotros ya tenemos salvación eterna, esa no tuvimos que hacer nada, creímos en el Señor, pero ahora tenemos que seguir siendo transformados, hermano. Entonces, esta reacción transformadora va a traer la vida de Cristo en nosotros. Pero la verdadera gloria, hermano, del hombre está en poner voluntariamente nuestras vidas en la mano de Dios y permitirle que abra todos los rincones de nuestro corazón y alumbre nuestras vidas para que su luz nos transforme de gloria en gloria. Y esta gloria es la imagen de su Hijo. No hay otra gloria, hermano.
No espere como gloria que lo traten bien aquí en la tierra, no espere como gloria tener un cargo, no espere como gloria tener una casa propia, no espere como gloria tener un buen matrimonio, buenos hijos. No, eso no es la gloria, hermano. Eso es añadidura. Y las añadiduras pueden estar como no. La verdadera gloria del hombre es que nosotros manifestemos la imagen de su Hijo aquí en la tierra. ¿Sabe lo más extraordinario, hermano? Es que estas tres reacciones están al unísono de nosotros. Uno a veces, hermano, logra llegar a la madurez de esta y a veces llega a retroceder de golpe y porrazo a la reacción carnal. Este es un caminar, hermano, un caminar en que tenemos que ser ejercitados. Y por eso no se espante si de repente ha visto un hermano que alcanza a ser transformado en algo y luego de repente lo vemos en algunos problemas carnales. Vamos todos en lo mismo, hermano. Pero lo que el Espíritu nos está llamando como congregación es a madurar, hermano, a madurar, a dejar esta reacción de que, hermano, si está bien lo que usted dice, pero yo, no, como con eso no, hermano, con eso no. No, hermano, vamos todos lo mismo, siendo transformados, poniendo nuestra vida voluntariamente para que se refleje la gloria de Dios. E insisto, la gloria de Dios no es otra que la imagen de Jesús en nuestras vidas. Así que sigamos permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme, hermano, que alumbre nuestras tinieblas y que nos permita ver cada día, hermano, a Jesús el crucificado en nuestras vidas para que el poder de la resurrección opere en nuestros cuerpos tan mortales. Incluso es más, hermano, si bien nuestros cuerpos se pueden ir desgastando y todos, menos algunos por aquí, vamos envejeciendo, el resto vamos todos envejeciendo, hermano. Unos van más adelante, más atrás. Pero la renovación del espíritu y de la mente lo que hace es rejuvenecernos, hermano. Y lo que Dios busca es una iglesia vigorosa, no en fuerza física, en espíritu, hermano. Pero esa vida sigue siendo la vida de Cristo. Así que el Señor nos ayude, hermano, y nos lleve a vivir la vida que Él tiene para nosotros. Oremos, hermanito. Le damos gracias a Dios eterno por la palabra de la cruz. Usted ha estado todo este año hablándonos como iglesia sobre la palabra de la cruz y ha sido realmente un despertar a nuestras conciencias. A veces ha sido ofensiva porque nos ha mostrado cosas a las que nosotros nos queremos aferrar y no están bien delante de usted. Lo que pedimos en esta hora, oh Dios, es que su Espíritu Santo nos alumbre la conciencia a cada uno de nosotros. Amén. Y junto con la luz venga la capacidad, oh Dios, de obedecer a su palabra. Amén. Sin duda, todos aquí lo que queremos es que Cristo se refleje en nosotros, oh Dios. Pero ayúdenos, oh Dios, ayúdenos a no quererlo a nuestra forma, a lo que nosotros entendemos, a lo que nosotros juzgamos como cierto, sino a permitir que su Espíritu Santo nos lleve a la verdad de día en día, para que seamos transformados a la imagen de su precioso Hijo. Gracias por todo, Dios. Gracias por los hermanos, gracias por la prédica que se han hecho este año. Gracias por la comunión, por los estudios de los viernes, oh Dios, en los cuales usted nos sigue trayendo luz. Bendíganos esta semana, oh Dios, para que nuestra mente pueda prevalecer en la palabra de la cruz y que eso nos vaya transformando de gloria en gloria. Amén.